Francisco Abundis, director de Parametría, Investigación Estratégica, Análisis de Opinión y Mercado, que el día de hoy pues nos acompaña aquí en el estudio. Francisco, muchas gracias por venir. Al contrario, gracias por la invitación. Al contrario, gracias. Pues esta encuesta, esta medición que hacen ustedes se parece vamos, la tendencia es la misma a las otras encuestas que ya han sido publicadas. La pregunta inevitable, ¿este arroz ya se coció? Pues yo creo que siempre hay que distinguir ahí entre lo posible y lo probable. Posible todo, probable poco, ¿no? Es decir, es poco probable que esto pudiera cambiar, pero siempre existe, ¿no? Algún escenario, algún evento, algo que pueda suceder en los últimos 30 días. Sin dar por hecho estos datos, yo creo que me gustaría hablar de las tendencias en general. Si ponemos esto en un gráfico de encuestas, en un poll of polls, que lo publicamos hoy también, sí podemos observar que esta es la cuarta medición que tiene López Obrador por arriba de 50 puntos. De las recientes, considerando el segundo debate y la salida de Margarita No, Zavala. hay una previa, hay una que se publicó en abril que ya lo pone en 51 puntos y recientemente está una de Ipsos Bimsa, está la de Reforma y está la nuestra. Independientemente del resultado de elección, en mediciones nada más, yo creo que probablemente hace más de 20 años que no se publicaba una medición a la presidencia con más de 50 puntos o que hablara de la posibilidad de mayoría absoluta. Podemos estar sobreestimando, digo, otra vez todavía queda una última medición, pero por lo menos a nivel publicación esto no lo habíamos visto hace mucho tiempo. Claro. Y si sucede, bueno, pues vamos a estar hablando de algo que no pasaba probablemente desde 1988, con el expresidente Salinas, ¿no? O sea, digo, yo dudo de mi propia información y creo que es lo más sano que hay que hacer. Y pues sí, si no estuvieran otros colegas ahí con nosotros estaremos asustados, pero da la impresión de que algo está pasando en este país. Muy bien. Y López Obrador parecía pues no tener un techo porque, digo, pocos imaginábamos que iba a superar el 50% de las preferencias, ¿no? Sí, y bueno, cuando estaba en 35 puntos, 36, asumíamos que ese era su techo, luego empezamos a hablar de 40, y entonces se empezó a sorprender, luego empezamos a hablar de 45, se sorprendía. Yo creo que eventualmente nos vamos a dividir en las mediciones entre quien lo trae por arriba y debajo de 50. O por lo menos ya está empezando a ser así. Claro. Y luego viene el otro debate sobre cómo tenemos el Senado y la Cámara de Diputados, que es si esto llega a pasar, si él llega a ser presidente, ya no es el quién, sino el cómo, con qué niveles de gobernabilidad, con qué margen de maniobra, con qué contrapesos. Creo que es la discusión que viene. Claro, justo para allá vamos, Francisco, si nos lo permites ahorita. Pero hablando de este techo, en los históricos también, Andrés Manuel López Obrador no está solo superando a sus contrincantes, sino también se está superando a sí mismo en comparación con las dos elecciones anteriores. ¿Cuántos puntos aproximadamente de ventaja a las elecciones anteriores trae ahorita? Eso parece un anuncio de autoayuda. Se está superando a sí mismo. Sí, ¿verdad? Bueno, respecto a 2012, llegó a estar en 32 puntos y el actual presidente Peña Nieto en 39, tuvo un margen de 7 puntos. Respecto a 2006, llegó a tener casi 36 puntos. Entonces, hoy estaríamos con mediciones que lo traen entre 15 y 20 puntos por arriba de su histórico, de su votación histórica, lo cual, pues, nuevamente no es algo que esperábamos y mucho menos dado el historial de nuestras elecciones presidenciales. Claro. Y bueno, por ahí señalas que hay un 17% de indecisos, si no me equivoco, pero bueno, aún así quitándole este 17% de indecisos, él sale a flote. Es un concepto con el cual algunos no estamos de acuerdo, algunos que estamos en la investigación de opinión pública, en la investigación electoral. Llamar indecisos a la parte de la muestra que no te responde, en realidad eso se llama no respuesta. ¿No? Claro. Pero alguien algún día les puso indecisos. Y les voy a decir dónde está el error conceptual. Nosotros en una muestra de 1000 casos, con una participación de 65-70%, tenemos que distinguir los 650 o 700 casos que van a ir a votar de los 300 o 350 que no van a ir. A ese le llamamos el votante probable. El hecho de que haya un 18% que no nos responde a la pregunta electoral quiere decir que buena parte de ese 18% en realidad son abstencionistas, porque ahí va también el ninguno, y ese ninguno a veces simplemente indiferencia y
Entonces, buena parte de ese 18, tal vez por lo menos la mitad, son de abstencionistas, y en los que sí nos dijeron que tienen preferencia, también hay otros abstencionistas. Casi les diría, si encontráramos quiénes son esos abstencionistas de los que sí nos dieron preferencia, tal vez sería más valioso el análisis y decir y hablar de probables electores que no están seguros de su preferencia electoral y que pueden cambiar. Claro. Pero asumir que ese 18% son indecisos es como decir que va a votar el 100% de la población, lo cual no es del todo claro. A ver si podemos regresar al gráfico anterior, porque creo que puede ser útil para ver que las tendencias y cómo se ha comportado, porque creo que el gráfico anterior y el último, que creo que son dos de los gráficos que nos serían más útiles para entender lo que está pasando. Vean cómo viene creciendo desde diciembre del 17, y esto es otra vez preferencia bruta, cuando incorporamos la respuesta, 31, 33, 38, 39, 45. Esto no tiene nada que ver con la historia de nuestras elecciones en 2000, en 2006 y 2012. O sea, ningún presidente había mantenido esta tendencia a la alza. No, el presidente Peña Nieto más bien vino de una gran ventaja y luego fue bajando. Okay. De hecho, si recuerdan, parte de la crítica en 2012 fue la sobreestimación que algunos hicimos de él, que simplemente nos defendemos diciendo, pero ganó, ¿no? O sea, digamos, lo sobreestimamos. Haya sido como sí, haya sido, ¿no? Digo, así lo decían. Digamos, no, lo dimos en el lugar adecuado, pero tal vez la queja es la precisión. Y si ven, luego en la línea azul está la medición de Ricardo Anaya, donde daba la impresión que en enero podía despegar de 19 a 22, y hay quien trae todavía esa medición más abierta, pero luego vienen los ataques mediáticos, ¿no? Sobre todo de febrero y marzo. No reportamos ahí febrero porque no metimos a todos los candidatos, pero sí los tenemos, es decir, no tenemos a los independientes completos, pero si las tres primeras fuerzas se comportan de la misma manera, pero yo creo que ahí se definió buena parte de la elección. Es decir, febrero y marzo, cuando vienen los ataques contra este candidato, es cuando lo frenan, da la impresión que se recupera otra vez en abril, abril se parece un poco a enero, pero otra vez, ¿no? Pues pensábamos que era una tendencia y al final, a juzgar por el gráfico, parece que es más bien una burbuja, ¿no? Claro. Esta parte de todo lo que hemos explicado, creo que es la que a mí en lo personal me intriga más. Justo para allá iba. Tenemos que hacer una pausa, Francisco Abundis. ¿Nos permites y nos explicas qué hay de este piquito del 25 al 20 que bajó Anaya? ¿Qué pasó con los otros dos contrincantes? ¿Por qué uno no despegó y por qué el otro bajó? ¿Te parece? Sí. Vamos a una pausa y continuamos. Está aquí en el estudio Francisco Abundis, director de Parametría, Investigación Estratégica, Análisis de Opinión y Mercado, y estamos hablando de la última entrega, la última encuesta de la contienda electoral del próximo 1 de julio que hizo Parametría. Francisco, nos comentabas, independientemente del crecimiento de Andrés Manuel López Obrador, ¿qué pasó con los otros candidatos que no, pues, por más que veamos que dicen que van a remontar, las preferencias electorales nos dicen otra cosa? Mira, nosotros, en la serie no registramos mayor cambio en la preferencia por el PRI. Ha estado bastante estable en las últimas 2-3 mediciones. Bajó de diciembre a abril más o menos. Mayo se estabilizó, o de diciembre a marzo, abril, mayo se estabilizó. La salida de Margarita Zavala, pensábamos, y es parte de la intriga de esta medición, que le iba a beneficiar por lo menos en la mitad de las preferencias a Ricardo Anaya. A ver si vamos al histórico, el siguiente gráfico. Si ven, nosotros éramos de los que teníamos más arriba a Margarita Zavala, ese gráfico rosa, para ser políticamente correctos con el color, ¿no? Se puede identificar claramente. Y ya la veníamos bajando, veíamos que iba bajando en abril, pero es interesante que todavía hay quien cruza la boleta en su cuadro. O sea, o no se han enterado o la quieren todavía, ¿no? Cualquiera de las lecturas. De hecho, estaría por arriba de Jaime Rodríguez, todavía. Yo creo que hay que reportarla, ¿no? Hasta que, digamos, entre a décimas, o ya vemos cómo se recalcula eso.
Pero al final, si ven, el PRI está estable, Ajá. ella cae, entonces esa caída era la que pensábamos que iba a beneficiar a Ricardo Anaya. Y lo que estamos viendo es que en realidad da la impresión de que el voto independiente, y sí lo sabíamos por perfil, porque es un voto radical, porque es un voto, tiene algo de irreverente, ¿no? Votar por un independiente, pues se parece también al del antisistémico, que es López Obrador. Entonces, pero aún así pensábamos que buena parte de ese voto le iba a tocar a Anaya. Y al ¿Y no fue final así? da la impresión de que pues al que más beneficia es a López Obrador. Ahora, decías tú también que es posible que incluso en esta recta final algunos votos del propio Ricardo Anaya se estén transfiriendo a Andrés Manuel López Obrador. Pues es que si no, ese gráfico no tiene otra explicación, podría estar pasando. Y es ahí donde decíamos que esto también puede ser algún indicador, si no evidencia, de que la campaña negativa no está funcionando. Es decir, y bueno, ahí te daría, digo, no soy publicista, soy aficionado ¿no? Aficionado estratega y aficionado publicista y me dedico más a medir, pero entiendo que un principio básico de campaña en general, pero sobre todo de campaña política, es que para que una funcione tienes que decirme algo nuevo, tienes que decirme algo que no sepa. ¿No? En inglés es un dicho, tell me something new, tell me something I don't know, para que tenga algún impacto. Todo lo que se ha dicho de López Obrador creo que ya lo sabíamos. O sea, yo no veo nueva información incorporada, yo no veo, ya sabemos que es el que toma POS, el que tomó Reforma, el que, ¿no? Si o sea, todo lo negativo que se ha dicho sobre él, que se diga otra vez que es un peligro para México, no sé si en realidad en parte lo podría estar incluso fortaleciendo. Les diría otra también muy irónica, que hoy los empresarios hablen mal de él, a lo mejor hablan bien de él, porque el empresario no tiene una muy buena imagen en este país. Entonces, que los empresarios estén peleando con él, yo creo que a mucha gente le da un buen indicador. Que va ahí junto con pegado la cancelación del proyecto del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Pero incluso esto de la amnistía pudo haberle afectado. Si ustedes vivieran en estados como Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, en ciudades como Reynosa, Matamoros, Claro. y alguien les ofreciera que mañana ya pueden salir de su casa tranquilos y pues de un modo hubo que negociar con una actividad delictiva, les aseguro que tendría niveles de aprobación de 60-70%. Obviamente lugares donde no pasa nada se le toma como una propuesta pues un poco fuera de lugar, una propuesta moralmente bárbara, en fin, ¿no? Parece una aberración. Pero la gente que vive en este país, que trae la violencia encima, nada más quiere vivir su vida normal. Y es un poco lo que está ofreciendo. La forma en cómo se haga es lo de Sí, menos. que de alguna forma se familiarizan con este tipo de diálogos, ¿no? De Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo calificas, aprovechando que andamos en estos temas, la estrategia implementada por Obrador y pues por su equipo? Así es. Es que está esa en el lado de la oposición, pero en el lado de la estrategia de López Obrador, este mensaje de vamos todos a negociar, pongámonos de acuerdo, ¿no? El paz y amor que ha hecho. sí, digamos que está anunciando, pues es un movimiento al centro. Al final significa que le estás quitando el radicalismo o ese componente que a la gente le daba temor. Claro. Y eso también pues, puede explicar parte de lo que está sucediendo en este gráfico. Si quieren, vamos 2 o 3 gráficos adelante, nada más para que vean. Hacemos una especie de careos, como si tuviéramos una segunda vuelta. Careos, ajá. ¿Qué es lo que pasaría si nada más tuviéramos a López Obrador y José Antonio Meade? ¿Qué pasaría si no estuviera Anaya? Y bueno, si ven, pues hay una ventaja amplia de López Obrador. Creo que en el anterior está creo que nos saltamos ese. Ajá. Ese es el de Anaya con Meade, ¿no? Y luego en el tercero, o 2 adelante, vendría el de López Obrador con Ricardo Anaya, que ese lo teníamos en 12 puntos. A ver si nos podemos ir un par de gráficos adelante. Ese. Lo tenemos en 12 puntos y ya también se amplió. Entonces vemos crecimiento por todos lados. Otro dato que sorprende mucho. La imagen de López Obrador la tenemos hoy similar a 2006, antes de que le hicieran la campaña negativa de es un peligro para México.
O sea, es como si esa campaña se hubiese anulado de la memoria histórica de los mexicanos. No solamente eso, sino creo que yo me atrevo a decir que lo ha fortalecido. Lo ha fortalecido. Porque su imagen, igual que su preferencia, es está muy correlacionada con cómo ha mejorado su imagen. Y si vemos, pues hay bastantes campañas negativas, ¿no? Alrededor entonces da la impresión de que lo están fortaleciendo. Francisco, en esta medición bruta, 54% de Andrés Manuel López Obrador y 24% del que le sigue Ricardo Anaya, ¿cuántos votos aproximadamente significan? Si quieren remontar, ¿cuántos votos tendría que obtener el candidato que le sigue? Cada punto porcentual representa niveles de participación de 65, 70%. Cada punto porcentual son 600,000 votos. 300,000 votos. 600,000. Entonces, 10 puntos son 6 millones. O sea, tendrían que ser aproximadamente... Son más estamos hablando de una diferencia de 15 millones de votos. Muy 15, bien. Millones de votos. Si quieren ver el último gráfico, nada más esta encuesta de encuestas, para que vean cómo están las tendencias. Vean la tendencia que trae en las últimas mediciones, 42, 42, 44, 50, 52, 54. Y vean ese otro punto que está ahí del 51. Es decir, si esto está sucediendo, veremos cómo se comportan el resto de las mediciones. Pero, pues otra vez, hace años que en este país no se medía un candidato a la presidencia con mayoría absoluta. Claro. Y eso, pues es inusual. Si ven, prácticamente no hay, en este gráfico hay alguna medición al inicio de la gráfica donde todavía habría algún cruce con Anaya, pero prácticamente tenemos... de pique totalmente, ¿no? Sí, en nuestra serie, en realidad, él se posicionó arriba desde enero del 17, es decir, casi hace año y medio. Y entonces que tú cambies una tendencia así no está fácil, es decir, después, y bueno, menos faltando un mes, ¿no? Claro. Francisco Buntis, la siguiente conversación que vamos a tener, ¿tendrá mayoría absoluta en el Congreso de la Unión, Andrés Manuel López Cada Obrador? vez es más probable. Cada vez empieza a ser más probable porque básicamente si llega a estos niveles de votación va a jalar al Congreso con él, y en la entrega que haremos el lunes lo único que les puedo anunciar es que a diferencia de la medición anterior donde había una gran separación entre presidencia y Senado y Cámara de Diputados, esta brecha se reduce. Y eso pues es en favor de Morena, de su partido y de la posibilidad de que tenga ambas cámaras. Y se fortalecen estos partidos satélite, el Partido del Trabajo y el Partido de Encuentro Social. Exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos, Gracias. Francisco. Muchas gracias. por la Esperamos invitación. hablar el lunes. Con gusto. Muchísimas gracias.